Ahí está. Bueno, vamos a ir a la plataforma y empezar la clase número 12. Como estamos llegando ya al final de la cursada de este espacio de idioma 3, se nos acerca el segundo parcial, se acerca la entrega del trabajo práctico, el cierre de la cursada. Así que ahora, bueno, en lo que va el enfoque de esta última parte de la asignatura es, bueno, poner en práctica todo lo que aprendimos, ¿sí? Entonces, un poco va a ir por ahí. Si bien esta clase se enfoca en lo que es el armado de un resumen o la escritura de un resumen a partir de un texto argumentativo, que es distinto de un texto explicativo narrativo, porque, bueno, el texto explicativo narrativo cuenta, explica, narra con esa trama, puede ser hallazgos, teorías, información nueva, y en el texto argumentativo hay posiciones, opiniones del autor, del escritor, de otros autores que se pueden citar. Entonces, en la trama argumentativa yo debo modificar algunas cuestiones en cuanto a la redacción. No de modificar en el sentido de cambiar algo del texto, sino no es lo mismo resumir un texto narrativo explicativo que un texto argumentativo, porque la posición del autor yo debo respetarla, ¿sí? Debo decir que el autor sostiene esa postura y cómo lo hace. Entonces eso debo tenerlo en cuenta. Vamos a escuchar un poco a Analía que nos introduce y después vamos a leer un poquito la teoría y vamos a ver qué actividades había propuestas para hoy también. Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a dar comienzo a esta clase en la que van a trabajar el último texto del cuadernillo, que es el texto 6. En esta actividad van a recuperar todo el recorrido que fuimos haciendo durante el cuatrimestre en lo que es la lectura y comprensión de un texto, es decir, que van a analizar el texto tanto de la dimensión estratégica como discursiva como lingüística. Y se van a proponer actividades que dependan de cada dimensión. Al finalizar la lectura y el análisis del texto, van a tener que elaborar un resumen. Recuperen de las distintas clases todo lo que hemos visto durante el resumen, incluso desde la clase 1 tienen una actividad, una presentación de revisión. Después fuimos trabajando a lo largo del cuatrimestre con actividades de resumen y en esta última clase, en la parte de desarrollo, tienen algunos consejos para elaborar un resumen a partir de la lectura de un texto argumentativo y finalmente un video. Espero que todo el aporte que se ha hecho durante el cuatrimestre y que se continúa haciendo en esta clase sea de gran utilidad para que ustedes puedan alcanzar una lectura comprensiva apropiada y una escritura en lengua materna que sea coherente, cohesiva, clara y que permita recuperar la información de un texto fuente. Bueno, por favor, recorran todos los materiales que hemos cargado a lo largo del cuatrimestre para poder utilizarlos y implementarlos en esta actividad. Muchas gracias, seguimos en contacto. Bueno, entonces Analía nos decía que aparte de esto tienen teoría de dónde sustentar el armado de un resumen de un texto argumentativo y además, bueno, como yo les decía, vamos a poner en práctica todo lo que aprendimos hasta el momento, todo lo que fuimos recorriendo en el aula, entonces ustedes vayan haciendo el recorrido por el aula eh, porque digamos, ahora es la forma de integrar todo lo que aprendimos. Ustedes saben que, o ya se habrán dado cuenta, que idioma, esta materia, es acumulativa, ¿sí? Yo voy acumulando conocimientos o acumulando un camino lógico de recorrer cuando comprendo textos, y entonces eso nuevo que voy aprendiendo lo voy
eh, implementando los textos nuevos que vamos trabajando. Entonces, a la hora de trabajarlos, yo pongo en práctica todo el recorrido que fuimos haciendo. ¿Sí? Entonces eso ya después se da por sabido y agregamos un conocimiento nuevo y lo implementamos a lo que ya teníamos y así vamos sumando. ¿Ok? Bueno, acá tenemos todo lo que se pretende, ¿no? Bueno, las estrategias de lectura, como analizar el paratexto, hacer hipótesis de lectura, inferir la temática, reconocer el género discursivo, que en este caso es un artículo de investigación, reconocer ideas centrales, ¿sí? Analizar las relaciones lógicas y analizar conectores, ver si hay voz pasiva, reconocer la voz pasiva en el texto, identificar palabras con ing, verbos modales, empleo de oraciones condicionales y bueno, y después siempre una redacción clara en castellano, ¿sí? Que sea coherente, que sea cohesiva, que las ideas estén bien conectadas, que tenga una introducción, un desarrollo, un cierre, si tiene que ser un resumen, que la ortografía sea adecuada, que el vocabulario utilizado también. Bueno, acá en el desarrollo tenemos lectura y análisis de un artículo de investigación, elaboración de un resumen a partir de la lectura de un texto argumentativo. Acá tenemos la teoría. ¿Pudieron pasar a leer esto? ¿Mm? Vamos a leer un poquito. Dice, elaboración de un resumen a partir de la lectura de un texto argumentativo. Un resumen es una versión corta de un texto, ¿sí? O sea, eso lo habíamos visto cuando decimos resúmenes, que el resumen es un género discursivo nuevo, un texto diferente al original, que es significativamente más corto que el texto original, porque si no, no sería un resumen, donde se incluyen solo las ideas principales. O sea, yo incluyo ahí lo que yo creo que es importante para el texto. Pero lo expreso con mis palabras, no puedo copiar-pegar. ¿Sí? No puedo usar textualmente lo que dice el texto, lo tengo que reformular. Cuando leemos un texto de naturaleza argumentativa, como una ponencia o un artículo de investigación, nos encontramos frente a un texto que presenta una opinión o un punto de vista sobre un tema y la defiende con razones, ejemplos, evidencias. Estos aspectos deben reconocerse y considerarse al momento de elaborar un resumen. Esto es lo que yo les decía, ¿no? Cuando es argumentativo, hay una postura de parte de quien lo escribe, yo tengo que identificarla y después respetarla en el resumen e incluirla, por supuesto. Pasos para hacer un resumen de un texto argumentativo, obviamente leer el texto completo, entender el tema general, identificar la postura u opinión principal del autor, identificar las ideas principales, ¿no? ¿Cuál es el argumento principal? ¿Qué razones o evidencias usa el autor para apoyar su idea? Si no te detengas en los detalles o ejemplos secundarios. Por ejemplo, si el autor hace uso de bibliografía para sustentarse, digamos, ¿no? Busca en bibliografía elementos que sustenten su opinión, si hace una investigación, si la investigación arroja ciertos resultados y en base a eso da su opinión. Bueno, ¿en base a qué? Subrayar o anotar las partes claves, como la opinión, la tesis, los argumentos y la conclusión. Bueno, escribir un resumen con palabras propias, que sea breve y claro. Seguir el orden lógico del texto original, o sea, primero sería la tesis, la suposición, la opinión, la creencia, los argumentos. A favor, puede haber argumentos a favor, en contra, porque el mismo autor puede usar todos los elementos a favor, o también usar elementos, digamos, de debate, como para ver que no todos opinan de la misma manera, pero su postura sigue siendo la misma. Y finalmente la conclusión.
revisar que el resumen sea fiel al contenido original, pero más corto, y que yo no agregue opiniones personales mías, ¿sí? El autor puede poner su opinión porque es su artículo, pero yo en mi resumen, que es un resumen de ese texto, no debo poner mi opinión, si yo estoy de acuerdo o no con el autor, o si yo sé algo del tema que no está ahí expresado. Bueno, algunos consejos útiles: no copies frases enteras, escribí con tus palabras, reformula, usa conectores como primero, además, por lo tanto, y voy hilvanando las ideas para que quede más organizado y lógico. Y bueno, ser objetivo sobre lo que expresa el texto, no irme de la temática, no irme de lo que expresa el texto y no poner mi opinión personal ni a favor ni en contra. Vamos a seguir con las actividades. Bueno, nos quedaba eh, ver si nos quedaba algo pendiente de la guía 8 que dice Exercise is an all-natural treatment to fight depression. De ese nos quedaba corregir algo que terminaba en el resumen del texto ese. ¿Qué nos quedaba corregir? ¿Hasta dónde habíamos llegado? A ver, vamos a ir a la guía. Bien, acá estamos. Bien, esta era la guía 8 que decía Exercise is an all natural treatment to fight depression. Ese era el título. Después teníamos, bueno, esto que tenía que ver con el contexto de producción y el primer párrafo que era solamente una oración. Entonces acá nos invitaba a hacer el análisis de esa primera oración. Después, más abajo, bueno, tenía que hacer una hipótesis de lectura, ¿sí? A ver, Leonel, ¿tenés la hipótesis de lectura de este texto? Sí, profe, A ver, vamos a leerla, así ya seguimos con otra cosa. ahí la busco. Dale. Ahí puse que el texto habría sido producido en un contexto científico, posiblemente vinculado al ámbito de la salud, como una publicación médica o académica. Estaría dirigido a un público especialmente adultos interesados en el bienestar y la salud mental. Su propósito sería informar y concientizar sobre alternativas naturales para tratar la depresión. Se desarrollaría como cómo el ejercicio impacta en en el organismo y en el estado de ánimo, comparándolo con los tratamientos farmacológicos, marcando alcances y límites. El texto sería explicativo. Ok, bien. Bueno, debajo del texto, debajo del punto uno, sí, debajo del texto, seguían las consignas. Bueno, ¿hasta cuál habíamos corregido? La del conector, however, después el referente that, el 4 la explicación del hipocampo. Vamos a partir del 5, ¿sí? Vamos a corregir del 5 para adelante. A ver, Teresita. Dice, en el subtítulo The Challenge of Getting Started, el punto 5, el autor menciona, If you get up and move just a little bit, it will help. ¿Esa oración expresa una promesa o una duda?
Buenas, profe, ¿cómo va? Una promesa. Bien, una promesa. ¿Y qué debe pasar para que esto, it will help, se cumpla, digamos, para que pase? ¿Qué es lo que, la condición, digamos? Debe levantarse y comenzar a moverse un poco, realizando Ah, alguna actividad física. muy bien. Vigo, el 6 dice, localiza el phrasal verb keep doing. ¿Y cómo cambia el sentido de los verbos ahí cómo cambia el do, cómo afecta el keep, la idea del keep y por qué sería fundamental para ustedes, para el profe de educación física? Hola, profe. Sí, Hola, no, buen día. súper. Lo pasé, porque no me acuerdo, no me acordaba cómo era que había que hacerlo y no me puse a mirar. Bueno, perdón, mí No, profe, yo falté la clase pasada. está bien. Recuerden que esto no es de la clase pasada solamente, ¿eh? Ya venía desde la semana anterior. La semana pasada hicimos el trabajo en clase, sí, pero bueno, ya está subido desde hace 2 semanas. Enzo, la expresión keep doing, Sí, ya lo leo. ¿vale? El- eh, Usa que el verbo do viene de hacer y se vuelve doing, que se traduce como haciendo. El verbo puede ser fundamental para un profesor de educación física porque habla de seguir haciendo, de mantener un ritmo. Se transforma en un gerundio el do. Pasa Bien, de hacer a haciendo. pasa de hacer haciendo, ¿no? Continuar. El keep es seguir, continuar haciendo algo. Bueno, y así es como se modificaban esos. Muy bien. Vamos a la que sigue, que sería la 7. Abril. El texto cierra con una recomendación de tiempo, ¿sí? Dice, ¿es una regla fija o una sugerencia flexible? Justifica la respuesta basándose en lo que dice el doctor Miller sobre sustentar la actividad en el tiempo. A ver, vamos acá. Abril, ¿no escuchaste? Profe, lo leo yo si quiere. Dale. Esperamos un segundito que estoy viendo una cosita. Abril se fue, me parece, no la veo ahora. No, volví, profe, se me Ah, había ahí desconectado está. el internet. Ahí está bajito. Ahí te veo. Eh, ¿Estás ahí? ¿Tenés la respuesta? Sí, profe, ¿de qué consigna? De las 7 que dice, bueno, la recomendación de tiempo del doctor Miller, si es flexible, si es algo, y cómo lo podemos interpretar, de acuerdo a lo que dice. Eh, sí, dice que no se trata de una regla rígida, sino de una sugerencia flexible. Bueno, el doctor Miller destaca que lo más importante es elegir una actividad que pueda mantenerse en el tiempo. Bien, algo que te guste, ¿no? Dice, the key, acá dice, the key is to make something you like. Bien. Y algo que, bueno, que se pueda mantener en el tiempo, ¿no? Algo que pueda ser sostenible en el tiempo. Después, no dice que haya una, en cuanto a la recomendación de tiempo, ¿qué más pueden comentar? Hay un tiempo de decir, bueno, haces esto 1 hora por día o media hora por día o durante 2 meses y listo, mejora todo. No, porque depende también de la constancia y la continuidad. Bien, depende de la constancia y la continuidad, pero también depende de otros factores. ¿Qué otros factores o qué otros aspectos menciona el doctor ahí en esa última parte que sería como algo que algo es algo flexible, no es algo fijo, no es algo estandarizado o no es algo que esté estudiado, probado, digamos, algo exacto?
La intensidad. Bueno, una es la intensidad. ¿Qué dice de la intensidad? De que, o sea, es más importante que la actividad física que se elija sea continua antes de que sea intensa o que tenga una duración exacta. Bueno, no habla de duración, entonces dice, bueno, no hay estudios de tiempo que sea exacto, no se sabe cuánto tiempo hay que hacer una actividad para que resulte, ¿sí? Depende de la actividad y también depende de la intensidad. La intensidad tampoco está estudiado cuál es la intensidad adecuada, ¿sí? Porque puede ser una actividad de baja intensidad, como una caminata, como puede ser actividades de alta intensidad, como hacer hits o actividad de fuerza. Pero bueno, depende de la actividad, depende de cada ser humano, no es algo fijo, sino que es flexible, ¿no? ¿Está comprobado que mejora? Sí. ¿Cuál es la cantidad de tiempo exacta? No. ¿Y cuál es la intensidad exacta? Tampoco. Entonces, por eso lo hace flexible. Bueno. Alguno retomó su hipótesis de lectura y puede decir algo al respecto. Es decir, retome su hipótesis inicial. El texto. Después de leer el texto, ¿la confirmaron? ¿La modificaron de alguna forma? Luego de leer ¿el texto confirma su hipótesis? ¿Estaban bien orientados o la modifica de alguna forma? A ver. Sí, profe, yo puse que la hipótesis se confirma de forma parcial. El ejercicio puede ser tan efectivo como los antidepresivos en algunos casos, pero no reemplaza la medicación en depresiones severas. Bien. Eso es lo que vos pusiste de acuerdo a tu hipótesis. Sí. Bueno, a ver, espérenme un segundito. Rocío. ¿Tenés el resumen del texto? Estás muteada, Rocío, porque te veo mover la boca, pero no te escucho. Perdón, esa es Ok. la última, ¿no? Sí, la última, la 9. Sí, tengo, pero es Ok. bastante largo. ¿Cuánto de largo? A Y ver, dos charlen. párrafos. 2 párrafos. Sí. Bueno, a ver, mira, el texto original tiene 1, 2, 3, 4 párrafos y el tuyo te quedó en 2. O sea que si yo lo comparo con el texto original, ¿es más breve? Mm, no. O sea, tus 2 párrafos Oh. no son más cortos que el texto original. Ah, no, sí, 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 sí. Ah, ok. Bueno, esa es una de las condiciones para el resumen, que sea significativamente más breve. El tuyo es la mitad, supuestamente, ¿no? Ahí a ojo, no lo estoy viendo, pero si tiene 2 párrafos y el texto tiene 4, es la mitad. Califica como resumen. A ver, lo que yo debo chequear ahora es si representa las ideas centrales del texto. O sea, esto es para todos, ¿no? Que ustedes chequeen en lo que va a leer Rocío, si son las ideas centrales, si está bien organizado, o sea que va en un orden lógico de desarrollo de ideas, si las ideas están bien conectadas y si logra comprenderse el resumen de forma autónoma, sin haber leído el texto, supónganse, y que esté bien narrado, con el vocabulario pertinente y bien organizadas las ideas, entonces chequeamos de que sea un resumen válido. A ver, Rocío, te escuchamos. Bueno, yo puse que el ejercicio se consolida como un tratamiento natural de alta eficiencia para combatir la depresión, actuando en muchos casos de forma similar a los medicamentos antidepresivos, aunque en cuadros de depresión grave la actividad física por sí sola no es suficiente y requiere acompañamiento farmacológico en niveles leves o moderados, perdonando con un poco de dolor de garganta. Ok. Y funciona como una alternativa biológica real y sin químico. El núcleo de su importancia radica en el efecto biológico que
desencadena en el cerebro. Las personas con depresión suelen presentar una reducción en el tamaño del hipocampo, la región del cerebro encargada de regular el estado de ánimo. Al hacer ejercicio se activa la cascada de eventos químicos que estimula la liberación de proteínas neurotróficas o factores de crecimiento. Estas proteínas promueven la neurogénesis, el nacimiento de nuevas neuronas, y mejoran la conexión celulares, logrando revertir el daño y recuperar el volumen de esta zona clave. ¿Y ahí termina? Sí. Bueno, ¿qué les parece el resumen de Rocío? O sea, acá las críticas constructivas son bienvenidas porque todos estamos trabajando sobre lo mismo y tenemos que mejorar. Si cualquiera que tenga algún comentario, a Rocío no le perjudica en nada, simplemente le ayuda por ahí a mejorar sus producciones y a todos. Bueno, ¿qué les parece? ¿Algún comentario? ¿Algo? Bueno, una opinión personal. No hay referencia quizás al especialista, al doctor Miller, eh, que es importante para el texto, en el sentido de que, bueno, él desarrolla esta teoría o el que referencia, por ejemplo, al tipo de intensidad, al tiempo, bueno, eso no hay referencia a eso. No veo un cierre claro del texto, ¿sí? Del resumen, porque, bueno, el resumen debe tener una introducción, un desarrollo y un cierre. El cierre no lo veo del todo así como que redondee el texto. Me parece que hay demasiados detalles que no son centrales al texto, ¿sí? Sí es importante, por ejemplo, el hipocampo, decir que, bueno, por ejemplo, la actividad física eh, ayuda a reconstruir partes del cerebro como el hipocampo porque produce células. Después los procesos de las proteínas y todo eso me parece que no son ideas centrales, creo, estimo yo. Después cada uno puede opinar distinto, ¿sí? Pero explicar el nombre, las proteínas, me parece que no son ideas centrales. Lo central ahí es la idea, ¿cuál es? Que se reconstruye el cerebro o ayuda a la producción de células cerebrales, o en este caso del hipocampo, en la actividad física. Creo que esa es la idea central. Entonces yo debo revisar eso, ¿sí? No irme por ahí en detalles que no son centrales y no dejar fuera ideas que sí son centrales. ¿Ok? Bueno, Rocío, después tenés trabajo revisando eso. ¿Alguien quiere leer su resumen? Yo leo el mío, profe, si quiere. Me quedó un poquito largo igual, pero, o sea, es un párrafo, pero, pero Ah, bueno, otra ahí cosa, otra cosa, sí, perdón, Rodrigo, perdón, yo ahora te permito leer. sí, sí. Rocío, me parece que el tuyo es bastante extenso, más que dos párrafos. O sea, si son dos párrafos, son dos párrafos bastante extensos, ¿sí? Eh, Me parece que el texto se puede resumir mucho más que eso, ¿sí? Debería quedarte menos extenso, porque si lo comparamos en cantidad de palabras, no sé si estamos muy lejos del original, ¿eh? Vamos, Rodrigo, con el tuyo. La actividad física constituye una herramienta eficaz para combatir la depresión y mejorar la salud mental. Diversas investigaciones indican que en algunos casos sus efectos pueden ser comparables a los de los medicamentos y antidepresivos. El ejercicio desencadena una serie de procesos biológicos que favorecen la liberación de endorfinas, mejora la calidad del sueño, reduce la presión arterial y protege frente a enfermedades crónicas. Además, estimula la producción de factores de crecimiento que favorecen la formación de nuevas neuronas y fortalecen las conexiones cerebrales. En las personas con depresión, el hipocampo suele presentar un menor tamaño, sin embargo, las prácticas regulares del ejercicio contribuyen a su crecimiento y mejoran la regulación del estado de ánimo. Aunque comenzar
puede resultar difícil debido a los síntomas propios de la depresión, pequeñas cantidades de actividad física pueden generar beneficios. Por esto, se recomienda iniciar de manera gradual y elegir actividades que puedan mantenerse en el tiempo, ya que la constancia es un factor clave para obtener mejoras duraderas. Bueno, bien, bien. Porque, bueno, obviamente no puede quedar un resumen en 2 palabras, ¿no? Uno dice, Me parece que me quedó medio largo". Bueno, o sea, la cuestión es, yo en el resumen tengo que tener las ideas centrales del texto, lo que me lleve, ¿sí? Si yo pongo las ideas centrales. Y una cosa importante, Rocío, que nos faltó ahí aclarar, que es importante para un resumen, que Rodrigo eh, creo que sí lo emplea, es que yo tengo que reformular con mis palabras para poder hacer un resumen, ¿sí? Yo tengo que transformar las ideas en mis palabras, ¿sí? No copiar textual del texto, ¿sí? Cuando vos hablas de cosas muy específicas, estás haciendo una traducción prácticamente literal de las ideas del texto, si no estás expresando con tus palabras, ¿sí? Ahí Rodrigo, por ejemplo, digo Rodrigo porque fue el que leyó, ¿eh? Por ejemplo, utiliza la reformulación como diciendo, bueno, el hipocampo de las personas sufre, bueno, una reducción, o sea, el ejercicio produce la creación o estimula la producción de neuronas. Bueno, y ahí está como reformulando la idea de lo que es esto de las proteínas y todo eso, lo está reformulando, diciendo favorece la creación de neuronas, ¿sí? Eh, y después, bueno, cuando habla del tiempo o de las recomendaciones del doctor Miller, bueno, hacer una actividad, empezar de a poquito, ir agregando y hacerlo algo que te guste y a lo largo del tiempo. Sí, está reformulando la última parte, que es el cierre. ¿Sí? Entonces uno reformula, lee toda la idea, la comprende y la expresa con sus palabras. Eso es importante para el resumen, ¿sí? No copiar textual del texto, sino reformular. Yo comprendo la idea central, entonces yo leo el último párrafo, que es el cierre, donde Miller habla de 2, 3 semanas, habla de intensidades, habla de recomendaciones de tiempo, de actividades. Entonces yo de esta parte tengo que hacer un cierre, pero con mis palabras, ¿sí? Entonces, bueno, acá digo, bueno, hacer una actividad que empiece de a poco, te va a hacer sentir mejor, y bueno, esto hay que mirar el largo plazo, es algo que lleva tiempo, no, entonces ahí ya estoy dejando de lado lo de una vez, y algo que puedas disfrutar y mantener en el tiempo, esa es la idea. Entonces yo capturo la idea central y la expreso con mis palabras. Ok, Profe, una consulta. y Usted decía de mencionar al autor. O sea, si nosotros lo quisiéramos mencionar en el resumen, ¿lo mencionamos como una cita? Por ejemplo, decimos, según Miller, la cantidad de tiempo es... y vamos claro, desarrollando. claro, según el doctor Miller. Ok. O según el consejo del doctor Miller, sí, lo puedo poner así. Bueno, acá vamos a ir a la guía número 9, que es la última guía de lectura que vamos a trabajar en este espacio, que se titula Prevalence of Bullying and Harassment in Youth Sport, the Case of Different Types of Sport and Participant Role. El propósito de lectura es elaborar un resumen, ¿sí? Igual que en el anterior, pero en este caso, bueno, tengo que ver si tengo que mantener las mismas particularidades o tener en cuenta lo que es un resumen de un texto argumentativo, ¿ok? Si yo identifico la trama como un texto argumentativo, tengo que tener en cuenta eso para la elaboración del resumen. Comienzo por los elementos paratextuales y elaboración de una hipótesis de lectura que contemple los distintos elementos que la constituyen. A ver. eh, A ver si tengo por a ver en la cámara acá. Vigo. ¿Cuáles son los elementos que constituyen una hipótesis de lectura? ¿Te acordás? El título, para texto, subtítulos, imágenes.
Bueno, esos son elementos paratextuales, ¿sí? Eso es lo que yo tengo que revisar para poder armar la hipótesis de lectura. Pero no son los componentes de la hipótesis de lectura esos. ¿Sí? No tengo que confundirme los elementos paratextuales, como el título, subtítulos, imágenes, epígrafe, si hay un abstract, ¿sí? Que esos son elementos paratextuales, si hay palabras clave, si hay gráficos. Bueno, todo eso es información paratextual. Que después de ahí, esa es la información que yo uso para hacer la hipótesis. Pero cuando yo narro la hipótesis, los elementos de la hipótesis son otros, no son esos. De ahí saqué la información, pero la hipótesis la armo con otros elementos, ¿sí? ¿Cuáles son? A ver, Arami, ¿te acordás? Em, el género discursivo, contexto de producción, Son cinco, muy contexto bien. de recepción, propósito Sí, comunicativo y inferencia de contenido. muy bien. Esos son los cinco elementos. El género discursivo, si yo digo, yo logro identificar qué es eso como texto, el contexto de producción, o sea, quién escribe, cuándo escribe, dónde está publicado, el contexto de recepción, hacia quiénes estaría destinado, para quiénes sería de interés, en quiénes estaba pensando el autor a la hora de escribirlo, eh, el propósito, el propósito comunicativo, con el propósito de qué, de informar, de definir, ¿sí? Eh, de debatir sobre algún tema y la inferencia de contenido es del tema, ¿qué creo yo que va a decir? ¿No? Avanzo un poquito y lo pongo en potencial, ¿no? Intentaría, explicar, explicaría, definiría, ¿sí? Haría una revisión bibliográfica, estudiaría casos, ¿sí? Daría ejemplos, bueno. Eso sería la inferencia de contenido en potencial. Bueno, a ver, ¿quiénes han podido pasar por esta guía? Bueno, ahora yo les voy a dar unos minutitos para que ustedes puedan eh, trabajar sobre esta guía, ¿sí? Y ver hasta dónde podemos llegar, ¿ok? Yo les voy a dar unos minutitos para que ustedes vayan trabajando en las consignas. Acuérdense que acá empiezan las consignas antes del texto, después tengo el texto y sigue debajo del texto, ¿sí? Recorro toda la guía, ¿ok? Bueno, vamos a trabajar. Bueno, volvamos. Bueno. La clase próxima comenzamos con la corrección de toda la guía esta, así que bueno, tenganla terminada hasta el resumen, ¿ok? Y tengan en cuenta si hay algo que se sube el viernes, que tengan que tener en cuenta previo a la clase sincrónica, ¿ok? Bien, voy a pasar lista. A ver, Basualto, Presente, profe. Barría, Presente, profe. Borges, Ahí Cabrera, venía, porque profe. bien, Cabrera, Presente. Dávila, Presente. Flores, Garay, Presente. González, Buen día, profe, presente. buen día, Cag, Presente. Hernández, Llanos, Navarro, Presente, profe.
Nieto, Presente. Núñez, Presente, profe. Sosa, Presente, profe. Ulloa, Vargas. Here. Listo. Bueno, chicos, here, Marcelo. Muy bien. Bueno, buena semana para todos. Sí, no se olviden de terminar si les faltó algo de esta guía, que la vamos a corregir completa la semana próxima. Y bueno, y revisen el aula a partir del viernes para ver qué hay propuesto para esta semana y la próxima. ¿Ok? Profe, ¿puede Sí. ser que esté el modelo de parcial? ¿Ya tenemos fecha? El Nos parcial queda eso nada más. el parcial debería ser la semana 14. O sea que nos quedaría Ah, una clase y luego el parcial. bien, ¿Sí? sí, porque en el cuadernillo solo nos queda eso, el modelo de parcial. Claro, bueno, quizás el modelo de parcial sea para la semana próxima. Bien, Sí, quizás esté propuesto para la clase 13 la semana próxima, el modelo de parcial, y ya después prepararse para el parcial, digamos. bien. ¿Y ¿Sí? me podría habilitar para entregar la actividad? Ah, les consulto. ¿Alguien más le faltó entregar la actividad del TIF? La última parte. Nosotros la entregamos, profe, inclusive mucho antes del 3 creo, y todavía, bueno, no sé, o sea, no la corrigió todavía. No la corregí, no la he Ah, devuelto ok, todavía, pero bueno. ok. Silvana me preguntaba por qué ya no pudo. Pero vos, Silvana, vos tenés que entregar por todo tu grupo. Sí, es la última actividad. Pero claro, pero vos tenés que entregar por vos y todo tu grupo. Sí, sí, sí. Bien, bien. Lo Listo. subí al portfolio igual, pero no pude entregarlo en el campus. Ahí te habilito y Bien, te doy espacio. Dale. Bueno, gracias. adiós. Buena semana para todos.